y vamos a continuar con nuestra andadura por el Espíritu Santo. Amén. Sermón 11. Juan capítulo 14, versos 15 al 17, como tenemos costumbre. ¿Cuántos desean? Amén. La palabra Sí, del Señor, Señor? amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén a su bendita palabra. En nuestro sermón anterior acerca del Espíritu Santo comenzamos a explicar uno por uno los diferentes dones que encontramos en los tres listados oficiales que Pablo menciona en sus diferentes cartas. Por un lado, dejemos al margen los dones manifestados por medio de los ministerios, ya que los estuvimos hablando cuando hablemos de nuestra serie de ancianos y diáconos, y la semana pasada, o en el sermón anterior, concretamente estuvimos haciendo un repaso bastante general y simplificado de los dones conocidos como ordinarios y naturales en un solo sermón. En el día de hoy vamos a comenzar a analizar los dones conocidos como dones extraordinarios o dones sobrenaturales. Y espero que el Señor nos dé gracia para poder hablar. Amén. Vamos a separar estos dones extraordinarios en tres grupos diferentes. Y con esto no estoy diciendo que las Escrituras hagan tal cosa, sino más bien es una forma de agruparlos para una mejor explicación y comprensión de los mismos. Por tanto, entiéndanlo de esta forma pedagógica e instructiva y no de forma inspirada, ni mucho menos. Por tanto, el listado de alguna manera y la agrupación sería la siguiente. Por un lado, tenemos aquellos dones que tienen que ver con el conocimiento, con el saber. Y estos son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y también discernimiento de espíritu. Por otro, aquellos que tienen que ver con milagros, el don de fe, el don de sanidad y precisamente el don de hacer milagros. Y por último, los dones que tienen que ver con la revelación, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Una vez más diré que aunque es obvio que estos dones tienen implícito todos los aspectos, en otras palabras, todos los dones contienen conocimiento, todos los dones contienen revelación y todos los dones son absolutos milagros, esta manera de separarlos nos ayuda más a ubicarlos y a comprenderlos un poquito mejor. En el día de hoy, atenderemos el primer grupo de dones extraordinarios que tienen que ver con el conocimiento, a saber, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Probablemente nos quedaremos ahí. En otro sermón hablaremos de discernimiento de espíritu, ya que estos dos primeros dones creo que nos llevará todo el tiempo en el día de hoy. ¿Amén? Amén. ¿Ubicados? Amén. Examinando los primeros dones, o sea, la sabiduría y la ciencia, tenemos que decir con toda sinceridad que no tenemos apenas información al respecto. Y esto es una realidad. Yo la verdad que me sorprendo cómo tan rápidamente algunos señalan lo que es un don de ciencia o un don de palabra de sabiduría o lo definen a la perfección como si hubiera información a mansalva por todos los lados. ¿Pero qué va? Solo el versículo 8 de 1 de Corintios 12 nos habla concretamente de la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia y lo hace en un párrafo en forma de listado. Y aunque por toda la Escritura encontramos información acerca de la sabiduría y acerca de la ciencia, en ningún otro sitio de las Escrituras encontramos estos términos aplicados a un don de palabra de ciencia y a un don de palabra de sabiduría. ¿Me siguen? Amén. Tampoco se encuentran en los escritos tempranos dentro del cristianismo estas enseñanzas. Y las explicaciones que tenemos en la actualidad al respecto, al menos las explicaciones de gente seria y con contenido, son escasas y escuetas. He acudido a toda la información que está en mi mano y la verdad que aunque obviamente hablaremos de lo mismo, que coincidimos con nuestros hermanos que han estudiado ya estos temas, la información es escasa. Por tanto, mis hermanos, haremos lo que hacemos siempre cuando nos encontramos con estas dificultades a la hora de estudiar las Escrituras. Y es que cuando en ocasiones nuestra falta de capacidad, no la falta de luz de la Escritura, nuestra falta de capacidad no permita que comprendamos algo en su totalidad,
no nos aventuramos a una nueva inventiva y por supuesto no hacemos definiciones absolutas y concluyentes al respecto de la materia que estamos estudiando cuando no tenemos una información amplia al respecto, sino que con humildad, y con la información que tenemos intentaremos acercarnos a lo que Dios nos quiere expresar en las Escrituras en cuanto al don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritu y todos los demás dones, en este caso el don de sabiduría y don de ciencia, esperando que el Señor nos libre del error y nos acerque más a su voluntad. Amén. En Él confiamos. Amén. Dicho esto, una de las formas de acercarnos a lo que son estos dones es descartar lo que probablemente no sean. ¿Me siguen? Amén. Y para ello permítanme una reflexión de descarte, para ir a acercarnos por descarte a aquello que quizás sean estos dones de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Creemos que los listados que tenemos acerca de los dones espirituales contienen dones diferentes los unos de los otros, o sea, que no son meras repeticiones. En otras palabras, no son los mismos dones mencionados de otra manera. Son diferentes todos los dones uno por uno que encontramos en estos listados. Con lo cual, tenemos que entender que las funciones que abarcan un don en particular no pueden repetirse en otro don particular porque son diferentes los unos de los otros. Para que me entiendan, si el don de fe tiene que ver con hacer milagros, ¿cómo explicamos lo que es el don de hacer milagros? Por tanto, necesariamente nos vemos obligados a interpretar el don de fe fuera de lo que significa el don de hacer milagros, porque son dones diferentes. Por tanto, los dones de sabiduría y de ciencia no podemos explicarlo de la misma forma que se deben explicar otros dones espirituales que se asemejan a estos. Dicho esto, los dones que pueden mezclarse en su explicación con los dones de sabiduría y de ciencia a la hora de definirlos, ya que todos tienen que ver con el conocimiento y las escrituras, pueden ser el don de la enseñanza o el don de la profecía. Por tanto, si la enseñanza tiene que ver con la capacidad de comprender las escrituras y enseñarlas, y la profecía, como veremos más adelante, entre otras cosas, tiene que ver con la revelación que va en consonancia con las escrituras, necesariamente el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia no pueden abarcar lo que estos dones mencionados ya contienen. Tienen que ser otra cosa, porque si no estaríamos repitiendo lo mismo y ya hemos concluido de que son dones diferentes. ¿Me entienden la lógica? Por tanto, aunque es evidente que estos dones tienen relación directa con lo escrito, no podemos decir que la palabra de sabiduría y de ciencia tiene que ver con la revelación, comprensión y postrer explicación de las escrituras, sino algo diferente. Ya que si no lo hacemos así, explicaríamos y aplicaríamos tanto el don de profecía, como el don de enseñanza, como el don de ciencia, como el don de sabiduría de la misma manera. Y no puede ser. Pues con esto en mente, comencemos a analizar un poquito lo que estos dones significan, habiendo ya descartado que no puede ser esto que acabamos de mencionar, sino otra cosa. En primer lugar, definamos un poco lo que significa tanto sabiduría como ciencia, para poder entender un poco mejor lo que significa el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia. Las definiciones que encontramos en el diccionario de la lengua española son las siguientes. Sabiduría: conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. También, facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia y acierto. Ciencia: conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. También saber, erudición y también habilidad, maestría, conjunto de conocimientos respecto a cualquier cosa. Estos son, según el diccionario, sabiduría y ciencia. Las definiciones que encontramos en sus raíces etimológicas no se alejan demasiado de estas definiciones que encontramos en cualquier diccionario. Desde el hebreo
encontramos sabiduría como Jokmah, que es entendimiento e inteligencia, o ciencia como Da'at, que es conocimiento, intención y sentido. Y desde el griego, sabiduría es Sofía, que viene a significar sabiduría, y ciencia, gnosis, que viene a significar conocimiento. Por tanto, conociendo las definiciones, lo primero que podemos concluir es que tanto sabiduría como ciencia o conocimiento van cogidas de la mano la una de la otra. ¿Se han dado cuenta? Que en sus definiciones apenas se distinguen la una de la otra, aunque hay ciertas distinciones que atenderemos más para adelante. Van cogidas de la mano la una de la otra. Es por eso que en el mundo secular, aunque se entienden como aspectos diferentes, se explican como partes de un todo. En un mismo discurso, la sabiduría y la ciencia forman partes de un todo. Cuando acudes al propio pueblo de Israel a investigar el conocimiento y la sabiduría de sus enseñanzas, podemos observar cómo también forman parte tanto el conocimiento como la sabiduría, Jokmah, y el Da'at, y toda esta sabiduría dentro de la propia filosofía de Israel como partes troncales de su conocimiento, y van cogidas de la mano. Pero lo más importante, lo que a nosotros nos interesa, es que las propias escrituras lo presentan como partes individuales, pero partes de un todo. Una prueba de ello es las reiteradas ocasiones que el libro de los Proverbios nos lo enseña de una manera conjunta. Y para muestra un botón. Proverbios capítulo 2, verso del 2 al 5 dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Notan? Sabiduría, conocimiento, inteligencia, ciencia en un mismo paquete, ya que todo corre de la mano lo uno de lo otro. ¿Me siguen, verdad? Pero como hemos dicho, aunque encontramos en las propias escrituras que tanto sabiduría como conocimiento se presentan como partes de un todo, necesariamente tienen que existir ciertas diferencias en estos dos términos, y la diferencia podría consistir en lo siguiente, y ahora no se me pierdan. Mientras que la sabiduría abarca el conocimiento fundamental y profundo de las cosas, la ciencia se ocupa del conocimiento necesario para aplicarlas. Una vez más, para que lo entiendan este principio y memoricen. Mientras que la sabiduría abarca el conocimiento fundamental de las cosas, la ciencia abarca el conocimiento necesario para poder aplicarlas. Por poner un ejemplo, si la sabiduría me ayuda a entender los principios fundamentales y profundos del matrimonio, la ciencia me ayudará a conocer todas las herramientas necesarias y aplicables para que este matrimonio se lleve a cabo. Profundidad y conocimiento de las herramientas para su postrera aplicación. ¿Sí? Amén. Volveremos a este asunto un poquito más adelante. Siendo más concretos, cuando hablamos de sabiduría, hablando de sabiduría en particular, hablamos del germen que lo origina todo. Hemos dicho que es lo profundo, el conocimiento de lo profundo. El germen que lo origina todo, de los fundamentos del saber, que no tienen que ver simplemente con la acumulación de datos. La sabiduría no es acumulación de datos, es otra cosa. La información es alcanzable para todo aquel que tenga disposición y paciencia. Hay personas que tienen capacidades impresionantes para almacenar datos, pero este tipo de inteligencia para nada está relacionado o describe lo que es la sabiduría. Después de todos estos años estudiando las Escrituras, tengo información recopilada, Iglesia del Señor, de casi todo. Si me propones un tema y me das tiempo, estoy seguro que aunque sea a modo superficial, puedo mostrarte o enseñarte o intentar hablar de cualquier tema por los años de acumulación de datos, pero eso en ninguno de los casos me hace un hombre con sabiduría, sino un hombre que ha acumulado datos. Sin embargo, podemos encontrarnos con ancianos
que a pesar de haber estado alejados de lo académico durante toda su vida, la experiencia y práctica en el trayecto de su vida lo ha llenado de sabiduría. Porque la sabiduría no tiene que ver con la acumulación de datos cuantificables. Porque la sabiduría, como hemos dicho, no tiene que ver con datos. La sabiduría tiene que ver con los porqués de las cosas, entre otras cosas. La sabiduría tiene que ver con esas preguntas profundas que nos definen las situaciones. Como tener una visión más amplia y profunda de las diferentes situaciones y circunstancias que nos arrojan la vida. La acumulación de datos puede describirte científicamente cuáles son los mecanismos y procesos que hacen posible el nacimiento de un ser humano. Pero solo la sabiduría te capacita para poder comprender los porqués de la importancia de ese nacimiento y de la vida en sí mismo. Uno puede conocer cómo actúa el cerebro del ser humano ante un problema. Los datos, las pruebas, la ciencia, pero la sabiduría, aunque quizá desconozca el dato, sabe cómo actuar en dichas situaciones diferentes, ya que sabe los porqués y cómo ha sucedido lo que ha sucedido y cómo ponerle solución, porque conoce quizá no el dato, pero sí la profundidad de lo acontecido. Porque hay sabiduría. Por tanto, sabiduría, Jochma, tiene que ver con la idea base de donde todo se desarrolla, o sea, como el principio potencial del conocimiento, para después aplicar desde ese principio potencial del conocimiento las herramientas y lo consecuente para poder ponerlo por práctica como corresponde. Desde la filosofía se acuñó la expresión pienso, luego existo, queriendo expresar que sólo desde el pensamiento profundo del ser parte la posibilidad de comenzar a comprender la existencia. Pienso profundamente, luego vengo no a la existencia, sino al conocimiento profundo de la existencia. Pero esta sabiduría la podemos observar por las Escrituras sin necesidad de entrar en filosofía, ya que sabemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, otorgándole así la capacidad del conocimiento y el discernimiento del ser, diferenciándolo de todos los seres creados que estaban a su lado. Dios dio capacidad al hombre de conocer su propia existencia. No le dio un listado de datos científicos, le dio sabiduría del ser. Una sabiduría para comprender su propia existencia. Qué profunda es la sabiduría, ¿eh? Por tanto, si la sabiduría es el germen y la base profunda del conocimiento, la ciencia, el conocimiento, el da'at, es la materialización de dicha sabiduría. No se me pierdan, por favor. En otras palabras, si la sabiduría se encarga de hacerme entender las profundidades de los diferentes aspectos y situaciones de la vida, el conocimiento me otorga las herramientas para poder aplicar dicha sabiduría a dichas situaciones en particular. Utilizando el ejemplo anterior del matrimonio. Si la sabiduría me hace entender el valor y lo esencial y la conexión con lo espiritual que tiene el matrimonio, el conocimiento de las herramientas para poder vivir en matrimonio, según estos principios de sabiduría, me ayudan a llevarlo a cabo. El matrimonio, Iglesia del Señor, desde la oscuridad de la ignorancia, es un caos. Afrontar un matrimonio desde la oscuridad de el porqué profundo, desde la sabiduría de lo que el matrimonio es y el valor que tiene, está destinado al caos. ¿Cuántos comparten esta verdad? Para algunos es un simple trámite legal, para otros una costumbre arcaica que está pasada de moda.
Sin embargo, para aquellos que acuden a las Escrituras y son investidos de sabiduría y la ciencia que procede del cielo, el matrimonio es un mandamiento sagrado que conecta con lo espiritual. Es más que un mero trámite, es algo profundo y a la vez elevado. Amén. Y por tanto, desde la raíz profunda de esa sabiduría, aplicando la ciencia, el conocimiento específico de cómo vivir la vida en matrimonio, se aprende por las Escrituras cosas como el amor es algo que no tiene que ver con el día de San Valentín, un regalo o una carta romántica, sino acciones demostrables que demuestran el amor que confesaste. La ciencia aplicada me enseña la importancia de la familia y a cómo ocuparme de ella y a cómo tratar los pormenores y por mayores de esa aventura que es el matrimonio en esta vida. La ciencia aprendida desde la sabiduría incluso me enseña la responsabilidad y cómo aplicar esa responsabilidad en tareas que parecen tan banales como las tareas del hogar, el trabajo o la economía. Porque he aprendido lo profundo de lo que es el matrimonio por medio de la sabiduría y por medio de la ciencia y el conocimiento he adquirido las herramientas para poder llevarlo a cabo. Creo que ha quedado claro, ¿verdad? Amén. Por tanto, podemos ver cómo la sabiduría y el conocimiento van cogidos de la mano y ambos, cuando se ponen por práctica, nos hacen vivir conforme al corazón y conforme a la voluntad de Dios. Amén. Bien. Habiendo hablado un poco de los principios básicos y del significado tanto de la sabiduría como del conocimiento, la pregunta siguiente es: ¿cómo desde la base de esta información podemos aprender cómo es que se practican dichos dones espirituales? Sabiendo ya lo que es sabiduría y sabiendo ya lo que es ciencia, ¿cómo se aplican estos dones espirituales de palabra de ciencia y palabra de sabiduría? En primer lugar, en cuanto a palabra de sabiduría, lo primero que tenemos que decir es que estos dones, tanto el de sabiduría como el de ciencia, se utilizan y se practican de forma hablada. Notemos como el sermón, el don, lo describe como palabra de. Por tanto, ya tenemos ahí algo muy claro, que este don se practica de forma oral, por medio de la palabra hablada. Así pues, con todo esto en nuestro haber, podríamos decir en cuanto a palabra de sabiduría, escuchen bien, que es esa asistencia del Espíritu Santo dado a los hombres de forma puntual que los capacita para dar una palabra de sabiduría a una o a varias personas en un momento de necesidad. Otra vez, es esa asistencia del Espíritu Santo dada a los hombres de una forma puntual que lo capacita para dar una palabra de sabiduría a la persona que tiene necesidad o al grupo de personas que tienen dicha necesidad. Nos podemos encontrar con una persona que tiene necesidad de dirección en cualquier tipo de situación y Dios decide ayudar y orientar a uno de sus hijos mediante este don que despierta en medio de la iglesia. Por tanto, el Espíritu Santo otorga de sabiduría profunda del caso, de la situación, de la persona en concreto, para definir desde la raíz y profundidad del problema, dando claridad a la situación que esta persona está padeciendo. Ya que la sabiduría trata de lo profundo de la raíz, no de los datos. Y investidos del Espíritu Santo tenemos la capacidad de poder dar una palabra sabia, ya que el Señor, por asistencia divina, nos ayuda a comprender quizá los porqués de esa situación. Un ejemplo válido podía ser el que encontramos con el rey Salomón, con el caso que la mujer que vino, que le trajo al hijo. Amén, amén. Sí. Lo leemos. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 16 al 22, dice así. No lo busquen, yo se lo leo. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: «Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa.
Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Podemos ver en este caso cómo la verdad estaba totalmente opacada, nublada de la realidad. Por un lado, por la maldad de una mujer que quería apropiarse de un hijo que no era suyo. Y por el otro, de la desesperación e incapacidad de su madre verdadera al intentar demostrar lo que verdaderamente estaba ocurriendo en realidad. Entonces, Dios se utilizó del rey investido de sabiduría para discernir el problema y ponerle solución. Amén. Versículo 23 al 28. El rey entonces dijo, esta dice mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no le matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel, escuchen, oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Sabiduría de Dios para juzgar. Para juzgar situaciones difíciles, opacadas por cualquier circunstancia, que Dios asiste por medio de su Espíritu para dilucidar lo profundo y sacarlo a la luz. Amén. Estos ejemplos de palabras de sabiduría también los vemos manifestarse en momentos en los cuales hay una necesidad de predicar el Evangelio y denunciar el pecado que se está cometiendo. Y no hay mejor caso o ejemplo en el que vemos con Esteban en el concilio. ¿Recuerdan? Todos sabemos sin necesidad de leer el texto que es extenso, cómo Esteban desde el principio hasta el final describe el favor de Dios para con Israel y al mismo tiempo la desobediencia de Israel para con Dios, haciendo una denuncia clara en medio del concilio para hacer un llamado claro al arrepentimiento. Y aunque esta verdad y la manifestación de este don acabaron con la vida de Esteban, se dijo de él lo siguiente, Hechos capítulo 6, verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría del Espíritu con la que hablaba. Amén. Sabiduría para discernir, para hablar en un momento puntual aspectos profundos que solo asistidos por su gracia y por estos dones de Dios podemos hacer. ¿Han entendido esto? Amén. Gloria al Señor. Amén. En cuanto a cómo se debería utilizar el don de palabra de ciencia, sería utilizar lo que hemos explicado ya en cuanto a la palabra de sabiduría, añadiendo los matices y diferencias que previamente ya hemos explicado en cuanto a ciencia y conocimiento. No hace falta reiterar en lo que ya hemos hablado. Por tanto, diremos que el don de palabra de ciencia es
esa capacidad dada por el Espíritu a ciertas personas en momentos específicos para atender una necesidad puntual, tanto de una persona en particular como un grupo de personas en general, añadiendo el valor específico de la situación que necesitan. Como hemos dicho en este caso, diferenciando el conocimiento de la sabiduría. Si la sabiduría, como hemos dicho, atiende a lo profundo, al significado y a los porqués, la ciencia y el conocimiento de los matices, los detalles, nos dan los detalles pragmáticos para poder poner en práctica lo que desde la sabiduría ya se ha aprendido. Permítanme presentarles algún ejemplo bíblico que con los ejemplos es como mejor se entienden las cosas. Todos sabemos el problema que hubo con los gentiles en Antioquía de Pisidia. ¿Sí? ¿Se lo recuerdan? Vinieron ciertos hombres desde Jerusalén a Antioquía de Pisidia, sin ser comisionados por los ancianos de la iglesia de Jerusalén, inquietando a los gentiles de que debían guardar la ley de Moisés, que debían circuncidarse para venir a formar parte del pueblo de Dios. Nunca jamás los gentiles venían a haber formado parte del pueblo de Dios sin haber pasado previamente por la circuncisión, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo los gentiles tienen libre acceso sin necesidad de circuncisión, haciendo de dos pueblos uno solamente, siendo la cabeza Cristo. Pero los judíos no querían a algunos, y desde Jerusalén viajaron algunos a Antioquía de Pisidia, sin el beneplácito de los líderes de Jerusalén, que se hubieran opuesto, a sembrar discordia en la iglesia de Antioquía. Cuando llegó estas noticias al apóstol Pablo, viajaron desde Antioquía a Jerusalén, habiendo tenido previamente una riña no pequeña, porque estos hombres estaban inquietando a los gentiles a vivir de una manera que no les correspondía. Cuando llegaron allí, se reunió el concilio, dando lugar al primer concilio en Jerusalén en el 50 después de Cristo, que tenemos registrado en las Escrituras. Llegados allí, después de toda la exposición de lo sucedido, podemos ver cómo probablemente esta asistencia del Espíritu Santo en forma de don de palabra, de ciencia, tomó al líder de la iglesia de Jerusalén, en este caso a Santiago, para poder dilucidar y discernir y dar la aplicación y las herramientas necesarias para poner solución a esta situación adversa. Hechos capítulo 15, verso 13 en adelante, les leo el relato. Y cuando ellos callaron, después de hablarlo todo, ¿vale? Estamos, ¿no? Amén. Jacobo respondió, que es Santiago, diciendo: varones hermanos, oídme. Notad la escena, ¿no? O sea, todos hablando, matándose unos, después Pablo hablando lo que es de parte del Señor, pero después, cuando todo se calma, Jacobo habla y dice esto: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ello pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía el sobrenombre de Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley,
nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más de estas cosas. Amén. 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 Cada vez que leo esta resolución me quedo asombrado. Podemos ver claramente como en medio de un conflicto no pequeño acerca de un tema súper complejo que tiene que ver cómo actuamos con los gentiles, cómo se tienen que comportar, cómo podemos hacer con esto que nunca había pasado, qué tienen que guardar, dónde se tienen que reunir, qué fiestas tienen que celebrar, se tienen que circuncidar, no se tienen que circuncidar, en este conflicto tan grande en medio del pueblo de Israel, donde la predicación de Pablo hacía que los gentiles vinieran a mansalva a las sinagogas, dejando la idolatría. En medio de este caos, Santiago se levanta, asistido por el Espíritu Santo, y da una palabra acertada, con las herramientas precisas para dar solución al problema que había de una manera directa, simple y correcta. Amén. Y estas palabras de Santiago se escribieron en una misiva, se repartieron por las diferentes congregaciones, trayendo paz y tranquilidad a los gentiles, habiéndole parecido bien, no a ellos solo, sino al Espíritu Santo, lo que habían hecho. Amén. Una probable clara manifestación de un don de ciencia en la persona de Santiago en medio de la iglesia. Amén. Es comprensible que mencionando al rey Salomón, a Esteban o a Santiago, podamos creer que el don de sabiduría o el de ciencia necesita un prerequisito para poder ejercerse, porque el conocimiento profundo de las Escrituras y la habilidad para enseñarlas están relacionados estrechamente con esto. Pero ya hemos determinado que una cosa es el don de enseñanza o el don de maestro y otra cosa es el don de sabiduría y el don de ciencia. Por tanto, aunque estos dones, como es normal, están ligados a las Escrituras y un neófito total no puede aplicarlos porque no tiene la capacidad de extraer de lo que no se sabe, no necesariamente se tiene que ser un maestro, un pastor, para poder enseñar de una manera sistemática y clara, para que de vez en cuando el Señor, asistido por el Espíritu Santo, tome a un hombre o una mujer de Dios para dar una palabra de sabiduría y de ciencia ajustado a las Escrituras en un momento puntual de necesidad. Amén. Amén. Recta final. Sí, pues, mis hermanos, podemos ver que tanto el don de palabra de sabiduría como el don de palabra de ciencia probablemente no tenga que ver con lo que se ha creído o se ha practicado hasta ahora. Probablemente no, mis hermanos. Está muy lejos de poner a la iglesia en pie, haciendo fila uno detrás de los otros, haciendo vaticinios que ni siquiera tienen que ver ni con la profecía, ni con la palabra de ciencia, ni con la palabra de sabiduría, o manifestando algo que es evidente en el 98% de la congregación relacionado con el dolor, la dificultad y el problema. ¿Quién no tiene dolor? ¿Quién no tiene dificultad? ¿Y quién no tiene problemas? Dones que para nada tienen que ver con fuegos de artificio y espectáculos sin sentido, que simplemente dicen en voz alta lo que todo el mundo sabe. Tienes dolor, estabas en tu casa llorando, casi todo el mundo sabe que en muchas ocasiones los golpes de la vida son constantes y en muchas ocasiones parte de la membresía fiel llora en su casa por causa de las diferentes dificultades. Pero se habla que son profecías, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y las lágrimas, y como se hablan cosas sensibles, hacen llorar a los que tienen delante. Y las lágrimas de la persona que está destrozada cubren las carencias del supuesto profeta y del supuesto manifestador del Dios.
Está llorando, el espíritu está hablando, pero ¿qué va? Está destrozado, destrozada por los problemas. Pero los dones de espíritu, de sabiduría, de sabiduría y palabra de ciencia, cuando estos se aplican de una manera real, desde el temor y la santidad, no hacen estos espectáculos. Amén. No ponen en fila a la gente. No descubren las vidas. ¿Qué propósito tiene decir que estabas en tu casa y te vi orando? Si después de esto no hay una palabra clara del problema profundo que tiene por medio de una palabra de sabiduría y por medio de una palabra de ciencia, hablar en consonancia con las Escrituras, todo lo que tiene que hacer para salir del problema. Si el fin es descubrir que estabas en tu casa orando, ¿qué sentido tiene ese? ¿Qué sentido tiene decir, te vi llorando, Dios está contigo? Igual, en el momento hace bien, y no dudo que no. Estaba llorando, el Señor me ve y está conmigo, me hace bien. Pero no es esto lo que estamos hablando, porque la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, hemos visto cómo lo que hace es dilucidar lo profundo del problema, y el otro don de ciencia, dar las herramientas para ponerle solución. Amén. Dios es espíritu, presencia, poder, pero es pragmático. Dios no te hace que aquí vueles y te deja desnudo para que salgas allí. Dios hace que aquí te inclines, te arrepientas y te da todas las herramientas para que puedas ponerle solución a tus problemas. Por eso la palabra de sabiduría nos hace entender lo que quizá desconocemos. No sé lo que ocurre. Y Dios en un momento puntual da una palabra de sabiduría. ¿Y cómo tengo que solucionarlo? Y Dios en un momento puntual da una palabra de ciencia. No siempre esto se tiene que manifestar, porque las Escrituras nos enseñan sabiduría y ciencia. Y es la regla básica que tenemos que tomar. No esperes que alguien venga con el don a sacarte del problema. Busca al Señor en oración, busca al Señor en las Escrituras, escucha el sermón, acude a tu pastor y aprende de las Escrituras la solución. Pero en ocasiones puntuales, en momentos en el cual quizá no tenemos más capacidad, Dios no te pone en fila. Te pone delante de un hombre o de una mujer de Dios que te habla una palabra profunda, te dice y te explica serenamente lo que ocurre y da una solución a lo que hay. Amén. 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 Mientras que lo que no es verdad simplemente te hace moverte aquí, lo que es verdad te hace vivir arreglando tu problema allí. Amén. 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 ¿Entienden? Amén. La diferencia de la verdad bíblica. Amén. Amén, Señor. Así es. Sí, pues, mis hermanos, una vez habiendo conocido, aunque sea de manera superficial, lo que es la sabiduría y el conocimiento, y cómo es que ésta se aplica por medio del don espiritual, creo que todos coincidiremos en la necesidad de que estos dones estén en medio de la Iglesia. Amén. Amén. Sin sabiduría, sin ciencia, andaríamos en tinieblas, sin conocer las verdades y principios que las Escrituras nos muestran en cuanto al conocimiento de Dios y el conocimiento de su voluntad. Sin sabiduría, sin ciencia, viviríamos alejados de los mandamientos que Dios quiere que pongamos por práctica, ya que desde la sabiduría del cielo es que podemos manifestar la conducta apropiada. ¿Se acuerdan de Santiago capítulo 3:13? ¿Quién es sabio y entendido de vosotros? ¿Qué? ¿De una clase de teología? No. Muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre. Amén. Sin sabiduría, sin ciencia, careceríamos de los conocimientos precisos para caminar en el temor que corresponde, viviendo como verdaderos insensatos. ¿Se acuerdan de Proverbios capítulo 1, verso 7? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sin conocer la sabiduría y la ciencia verdadera que procede del cielo, seríamos incapaces de conocer la sabiduría y la ciencia que proviene del maligno. Necesitamos saber lo bueno para saber distinguir qué es lo malo. Amén.
Y la sabiduría del mundo es animal, carnal, diabólica, pero la sabiduría de Dios, dice el verso 17 del capítulo 3 de Santiago, que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Por tanto, mis hermanos, acudamos a todos los medios que están a nuestro alcance para adquirir esta apreciada sabiduría y ciencia, por medio de la oración y por medio de las Escrituras, por medio de pedirle a Dios. ¿Se acuerdan? Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. O el Salmo 51, sí, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me hiciste comprender sabiduría. Por tanto, acudamos a todos los medios de gracia, la oración, la lectura, para adquirir sabiduría, para adquirir ciencia, y ya que aparte de eso Dios nos hace conocer que por medio de la asistencia de su Espíritu Santo, en momentos puntuales señalados por Él, por gracia divina y no mérito del hombre, dar dones de sabiduría y de ciencia, pidámosle al Señor que se manifieste en el medio de nosotros. Que nos capacite con estas habilidades para que cuando sean necesarias se puedan poner por práctica, si es que Dios lo quiere. Dios nos da todas las herramientas, simplemente necesitamos asiarnos de ellas. Así pues, mis hermanos, después de esto, a pesar de la poca información que tenemos, que estas verdades en el compendio y suma total de lo que hemos podido rescatar de lo que es sabiduría y ciencia, podamos aplicar los dones de esta manera sin separarnos y alejarnos de lo escrito, y que su nombre sea glorificado. Amén. Y que la Iglesia sea edificada. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Dejaremos para otro día rápidamente el discernimiento de espíritu, ya que creo que hoy no corresponde compartirlo, para que quede todo esto en nuestra mente. Amén. Lo que tenemos a casa. Amén. Incline su cabeza y vamos a orar.